Buenas tardes a todos ustedes. Eh, Primero que otra cosa, saludarles y hacer prueba de sonido. No sé si se escucha bien mi voz. Si puedan escribir en el chat si se escucha bien mi voz. Ok, muy bien, Se escucha bien. perfecto. Bueno, no sean malitos, el que tenga prendido su micrófono, favor de apagarlo y vamos escribiendo ahorita todo por el chat. Órale, pues. Bueno, pues el tema de hoy es sobre climaterio y la menopausia y su tratamiento integrativo. Vamos a empezar. Bueno, el climaterio es el periodo de tiempo que está alrededor de la menopausia, ¿verdad? Que es el periodo en el cual la mujer pasa de su vida reproductiva a una no reproductiva. En promedio inicia a los 40 años de edad, es decir, no es la menopausia, es el periodo del climaterio que está alrededor precisamente de la menopausia y que se caracteriza por una disminución de la actividad ovárica, de la producción de hormonas ováricas y bueno, se prolonga hasta la senectud, ¿verdad? Eh, para quien no conoce esta parte de la fisiología de las hormonas sexuales femeninas, les pongo este esquema en donde podemos ver eh, la importancia de las hormonas que vienen desde la hipófisis. A ver, déjenme buscar el lásercito. Ahí está. Las dos hormonas que participan en el ciclo menstrual de la mujer y en la producción de hormonas a nivel del ovario son la hormona FSH, folículo estimulante, ajá, y la hormona luteinizante, ¿verdad? Las cuales, la primera, hace que el ovario empiece a producir los estrógenos y los estrógenos a nivel del endometrio, ¿verdad? Del endometrio dentro del útero, van a generar la llamada fase proliferativa o fase folicular y después la hormona luteinizante, la LH, va a empezar a hacer que los ovarios produzcan la progesterona, ajá, se forme la fase lútea que está en el endometrio haciendo que se prepare para la implantación del huevo, si es que fue el óvulo fecundado. Uh-huh. La ovulación está marcada por el incremento de el pico de la LH, es cuando ocurre la ovulación. Y bueno, si llega a haber ovulación y fertilización, pues va a implantarse el huevo y de ahí pues va a ir el embarazo. Y si no, pues va a haber una caída de las hormonas, que va a conducir a la menstruación, ¿no? En el caso de una mujer que ya está entrando en el final de su vida reproductiva, vamos a ver una importante caída en estas hormonas ováricas, que son el estradiol y la progesterona. Ajá. Aquí tenemos el estradiol y la progesterona. Y característicamente un aumento de las otras hormonas, de las hormonas hipotalámicas, porque recuerden muy bien que estos mecanismos funcionan por mecanismos de retroalimentación negativa, es decir, si hubiera grandes cantidades o mayores cantidades de estrógenos, de estradiol, pues se inhibiría la producción de estradiol y de progesterona, se inhibiría la, los niveles, la producción de enzimas hipofisiarias como la FSH y la LH, pero como la hipófisis detecta que ya los niveles de estradiol y progesterona están muy bajos, pues empieza a producir
mayores cantidades de estas hormonas. De tal manera que en un estudio de laboratorio de una mujer que ya estuviera en este periodo, empezaríamos a encontrar disminuciones en las cantidades de las hormonas ováricas, es decir, estradiol y progesterona, pero incrementadas las hipofisiarias como la LH y la FSH. Es como si la hipófisis pues intentara aumentar la producción de estas hormonas para que se produzcan más hormonas ováricas, pero ya no lo está logrando porque el ovario pues ya deja de producir sus folículos y dentro de estos folículos pues ya no se están produciendo por las células que llamamos tecales, ¿verdad? Ya no se están produciendo las hormonas sexuales ováricas, ¿sí? La menopausia es simplemente la fecha de la última menstruación. Es la última vez que presenta sangrado vaginal por menstruación, ¿verdad? Y bueno, marca el fin de la vida fértil de una mujer. Biológicamente la menopausia se produce cuando se acaba tanto la ovulación como la liberación de estrógenos por parte de los ovarios, ¿no? Y bueno, por ponerles aquí entre muchos de lo que vamos a platicar ahorita de los síntomas, esta disminución de hormonas sexuales femeninas, bueno, quiero decirles que el ovario sí es el lugar principal de producción de hormonas sexuales femeninas, de estrógenos y progesterona. Sin embargo, hay otros tejidos que producen pequeñitas cantidades de ellas, como es el tejido adiposo, como es la glándula suprarrenal. Sin embargo, bueno, estas cantidades no van a ser suficientes para cambiar lo que les acabo de platicar de estas elevaciones en las hormonas hipofisiarias como la LH y la FSH. Y bueno, los estrógenos y la progesterona, además de cumplir esta función a nivel ovárica, que ya platicamos, de la producción de a nivel endometrial, de la preparación del endometrio para que se implante el huevo fecundado, además de cumplir esto, pues tiene muchas otras funciones en toda la economía del cuerpo, ¿verdad? Y tiene receptores en diferentes partes del cuerpo, ¿no? De todos es sabido que existen receptores a nivel del hueso, por ejemplo, de los estrógenos, que hacen que cuando ocurre la menopausia, pues haya una aceleración, o sea, cuando ya no está el estrógeno para estimular esos receptores a nivel de hueso, empieza a haber una aceleración en la pérdida ósea, en la pérdida de calcio a nivel óseo, ¿no? Y así ocurre en diferentes partes del cuerpo, empieza a haber cambios. Por ejemplo, aquí les puse que la disminución de estrógenos frena la síntesis de ciertos neurotransmisores, acelera su catabolismo y nos puede llevar a síntomas depresivos, o la disminución de progesterona disminuye la acción GABAérgica, también de neurotransmisores como el GABA, y puede producir síntomas ansiosos. Y para mí es muy interesante, ya les he comentado en otras ocasiones mi gusto por el tema del estrés. Resulta que, como hemos platicado en otras ocasiones, el sistema del estrés está principalmente regulado por un núcleo hipotalámico que se llama núcleo paraventricular, que estoy aquí señalando, que tiene que ver con toda la respuesta al estrés y que coordina todo lo que llamamos el sistema del estrés y el echado a andar de la respuesta al estrés, ¿verdad? Tanto aguda como crónica. Ajá. Este núcleo paraventricular que forma parte del hipotálamo, pues resulta que también se ha descubierto que está lleno de receptores. Aquí hay diferentes cortes en donde se ve el marcado, con fluorescencia, de los receptores estrogénicos a nivel del núcleo paraventricular, lo cual resulta muy interesante porque implicaría que
las hormonas sexuales femeninas juegan un papel en la forma en que la mujer percibe y en la respuesta que tiene al estrés, de tal manera que los cambios en los niveles hormonales que ocurre a nivel del ciclo normal va a provocar cambios en la respuesta al estrés de la mujer y, por supuesto, en el momento en que ya no hay una producción de estas hormonas sexuales ováricas, ¿verdad? Pues va a haber cambios en cómo la mujer percibe y cómo responde a los factores estresantes, ¿no? Bueno, la edad promedio de la aparición de la menopausia está entre los 48 y 51 años. Hay diferencias de acuerdo a aspectos raciales, países, tiene que ver también con temas como la exposición al sol, nutrición, etcétera, ¿no? De tal manera que hay variaciones en diferentes regiones, pero más o menos es el promedio de años en las que puede aparecer la menopausia. Y como les decía, pues los síntomas tienen en gran medida que ver con la pérdida, la disminución de estas hormonas sexuales femeninas que dejan de estimular de alguna manera sus receptores en diferentes partes del cuerpo, pero también tiene que ver con los cambios de vida que está ocurriendo en una mujer a esta edad. Varios autores han propuesto que, bueno, sí la sintomatología tiene que ver con la pérdida estrogénica, etcétera, pero también tiene que ver con que la mujer llega a una etapa de la vida en donde hay cambios importantes, está el tema de que los hijos se van, está el tema de probablemente ya no tiene vida de pareja o de alguna manera no se lleva tan bien con la pareja, está el tema de los cambios físicos, los cambios a nivel estético, ¿verdad? El inicio del envejecimiento, etcétera, una serie de problemáticas, probablemente también el tema laboral, ¿verdad? Puede haber cambios laborales importantes ya a esa edad, etcétera. Una serie de temas que se juntan y que en su conjunto pues van a favorecer que ocurran esta serie de síntomas junto con el aspecto hormonal que se presenta durante este periodo de climaterio y el periodo de la posmenopausia, ¿verdad? Bueno, entonces uno de los principales síntomas que sí está muy relacionado a la disminución de estrógenos es una alteración a nivel del sistema nervioso autónomo que le llamamos bochornos, ¿verdad? Son estas como venidas de calor intermitentes con sudoración. eh, este, Ahorita en una diapositiva más adelante vamos a hablar un poquito más de ellos. Está muy relacionado a la disminución de estrógenos, ¿verdad? También va a haber alteraciones en el estado de ánimo, eh, alteraciones en el interés sexual, en la libido, y una serie de otros aspectos como sequedad vaginal, puede haber problemas de inconsistencia urinaria, infecciones urinarias frecuentes, ya que también el estrógeno ahí tenía un efecto a nivel del tejido urinario, del tejido vaginal, que se empieza a perder con esta disminución de estrógenos. A largo plazo podemos tener incrementos en la pérdida de calcificación ósea, osteoporosis y un aumento importante en los riesgos de enfermedades cardiovasculares. La sequedad vaginal puede conducir a problemas de dispareunia, de dolor a la relación sexual, ya que la pérdida de la estimulación estrogénica de este tejido pues va a empezar a causar cambios como atrofia y sequedad a nivel vaginal. Eh, también en este periodo se ha encontrado
aumento en problemas como la incontinencia urinaria. Y como decíamos, ya más a largo plazo, los problemas de osteopenia o de osteoporosis se pueden ir presentando. Y con estos sabemos pues el aumento del riesgo de las fracturas por caídas, etcétera, ¿no? Tanto hombres como mujeres a lo largo de la vida hay una curva en donde van perdiendo el tejido óseo, pero es muy claro que la mujer a partir de este periodo pues tiene una bajada mucho más importante de la pérdida de tejido óseo, ¿no? Y a partir de este momento también empieza el aumento. Por ahí, apaguen su micrófono, por favor. A partir de este momento también hay un aumento del riesgo cardiovascular. De hecho, en algunas estadísticas, inclusive puede la mujer ya a partir de este periodo tener un poquito más de riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas cardiovasculares, etcétera, que el hombre, ¿no? Ajá. Antes de esto, pues el estrógeno le da un efecto protector, que bueno, que se va a perder al momento en que ya disminuye el estrógeno en la sangre, ¿no? Bueno, les platicaba de los bochornos, es uno de los temas más importantes o de las molestias más importantes que puede referir una mujer en la menopausia, y muchos de los estudios de investigación pues, se enfocan en ver qué tratamientos pueden disminuir estos cambios vasomotores, o sea, son cambios llevados a cabo por el sistema nervioso autónomo que ocurren, son en inglés les llamamos hot flashes. Me gusta la palabra por lo de hot, es decir, el calor, porque de hecho la mujer siente mucho calor, es uno de los síntomas más molestos, son un súbito cambio de temperatura con rubor, se puede inclusive la piel poner enrojecida, hay sudoración, hay escalofrío, palpitaciones, puede haber ansiedad, sensación de presión en cabeza y pecho, náusea, falta de concentración, puede durar desde unos segundos, un minuto y rara vez irse varios minutos hasta una hora, ¿no? Normalmente dura pocos minutos, ¿no? Varía de una persona a otra, pero hay factores importantes que determinan que se presenten más en las mujeres, sobre todo factores como la ingesta de alcohol, el consumo de productos cafeinados, de cualquier tipo que tengan cafeína, la alimentación con especies calientes, ¿verdad? Chile, etcétera, pimienta negra, etcétera, alimentación con alto contenido de especies, vivir en un lugar con temperatura ambiente muy caliente, el uso de ropa ajustada y el tabaquismo. Todos estos factores relacionados. No, pregunta Diana si los síntomas pueden ser aleatorios. Sí, se presentan, no necesariamente empieza uno a fuerza al principio y después los demás. Se presentan en diferente forma, ¿no? Estos síntomas de la depresión y no de la menopausia, y no todos se presentan en todas las pacientes, ¿verdad? Bueno. A ver, hay otra pregunta. Bueno. ¿Qué es lo que tradicionalmente se ha hecho? Pues, como ya platicamos sobre el que en gran medida tiene esto que ver con la pérdida de la producción estrogénica, pues lo que se ha hecho es el uso de terapia hormonal para disminuir toda esta sintomatología, es decir, el uso de estrógenos y progestágenos por vía externa. Ajá. Hay una gran variedad de preparados actuales de terapia hormonal para estas pacientes. Sin embargo, uno de los temas más
más importantes es que algunas pacientes no reciben bien la terapia, no se sienten bien con la terapia hormonal y presenta ciertos riesgos que ahorita vamos a ver. Bueno, normalmente las rutas para la administración de la terapia hormonal es la vía oral, a través de tabletas o comprimidos, la vía subcutánea, a través de parches en la piel, ¿verdad? Este, y la vía transdérmica, ¿no? Eh, ok. Que esto se ha visto que, bueno, disminuye la sintomatología y desde luego disminuye la generación de la osteoporosis, ¿no? ¿Qué problemas puede tener la terapia hormonal? Como les decía, uno, bueno, en algunas señoras les va a dar hipersensibilidad en mamas, puede incrementar los sangrados uterinos, producir hemorragias uterinas, artralgias, cambios emocionales como irritabilidad, falta de motivación, depresión, náusea, vómito, cefalea, cambios de peso, erupciones, tipo como acné, prurito. Ajá. Y de los más peligrosos, el uso de estrógenos, bueno, aumenta el riesgo de la generación de trombos a nivel de los vasos sanguíneos, problemas biliares, enfermedades cerebrovasculares y bueno, uno de los más peligrosos, el que algunos cánceres de mama pueden responder y crecer por la estimulación estrogénica, ya que poseen receptores para estrógenos, que en ocasiones el usar los estrógenos pudiera aumentar el crecimiento de los cánceres de mama, ¿no? Bueno, esto pues ha dado lugar a que mucha gente busque alternativas. eh, o, Digo, claramente, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, pues tiene que buscar alternativas, pero en general, todos estos efectos que puede producir la terapia hormonal ha dado lugar a la búsqueda de otras alternativas para el tratamiento, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Otros de los fármacos que sirven en esta sintomatología, ya que hay sintomatología también de tipo, del estado de ánimo, ¿verdad? De tipo afectivo, eh, y además los componentes de neurotransmisores y todo esto que estábamos hablando, se han utilizado inhibidores de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina, ¿verdad? El famoso Prozac, que también ha contribuido no solamente en el estado de ánimo, sino un poco en los efectos, en los síntomas vasomotores. Se ha utilizado sustancias como la gabapentina, también con cierto efecto positivo. Ajá. Y, a ver, mm, bueno, esto habla sobre la fertilidad, y bueno, como los niveles hormonales no han bajado por completo, a lo mejor aún con el cese de la menopausia hay cierto riesgo todavía de embarazo algunos meses después, ¿no? Las mujeres, sobre los bochornos, también las mujeres con mayor peso, o sea, las más gorditas, se ha visto que tienen más bochornos, y ya les había comentado que las mujeres fumadoras tienen más bochornos, las mujeres que hacen ejercicio tienen menos bochornos, y ahorita vamos a ver sobre las técnicas de relajación y todo eso. Bueno, algunos consejos, de no usar jabones o desodorantes con exceso de perfume en el área vaginal, que pueden resecar más toda la zona y contribuir a la sequedad que hay ahí. La utilización de lubricantes solubles en agua son mejores para tener relaciones sexuales en este periodo, mantenerse sexualmente activa, para permitir una lubricación natural y la tonicidad de los músculos de la zona pélvica, beber abundante agua en el día, evitar el uso de antihistamínicos si es que se puede, ¿verdad? Dependiendo
si tiene alguna otra enfermedad concomitante, pero evitar el uso de antihistamínicos que también secan las mucosas del cuerpo. Ajá. Practicar los famosos ejercicios de Kegel, que tiene que ver con la fuerza de los músculos de la zona pélvica para aquello de la incontinencia urinaria. Ajá. Consisten en apretar la zona pélvica durante 10 segundos, varias veces al día. Se utilizan estos ejercicios, se aprietan y se relaja para mantener la tensión de la zona pélvica, ¿verdad? También puede haber concomitantemente en algunos pacientes presencia de calambres, más bien relacionados a la baja de potasio, porque algunos de estos pacientes que ya empiezan con problemas de presión arterial están tomando diuréticos, y es bueno pues consumir alimentos como los plátanos altos en potasio, eso para no tener la presencia de estos calambres. El uso de alimentos como frutas, como aquí dice, papayas y tomates, bueno, esto es un tema de antioxidantes y todo esto. Ahorita lo vamos a ver a más, todavía mejor, ¿no? Y ejercicios, el ejercicio, bueno, en general va a mejorar la sintomatología, pero también el estado de ánimo y el estado de salud de la paciente, y como hemos visto en otra de las pláticas, les he dicho que el mejor estímulo que puede tener el hueso para su calcificación, para su mineralización, es el ejercicio. O sea, no hay nada como el ejercicio para provocar mineralización ósea, ¿no? Si a eso le conjuntas el calcio, la vitamina D y los fijadores de minerales en hueso, bueno, pues es muy bueno. Pero lo básico para mantener un hueso bien calcificado, pues es el ejercicio, ¿no? Uh-huh. En el climaterio y también en el proceso de envejecimiento, los temas de sequedad son muy importantes, y por eso es que se debe de empezar a tomar mayores cantidades de agua. Ajá. Y es muy importante, y ahorita vamos a ver una diapositiva donde la dieta rica en vegetales, frutas, calcio y todo esto no solamente va a prolongar el tiempo. Dámelo. Se me en un segundo, ¿eh? No sean malitos, apaguen su micrófono por ahí. A ver, aquí está, ya. Todavía hay alguien más por ahí con micrófono prendido. Favor de apagarlo. A ver. Déjenme buscar. Hay alguien por ahí que tiene el micrófono prendido, no sean malitos, hay que apagarlo. Es Alejandro Maldonado. A ver, pero no alcanzo a encontrarlo para bajarle. Bueno, parece que ya lo apagó. Ok. Bueno, una dieta rica en vitaminas. ¿Cuáles vitaminas son muy buenas para la piel y las mucosas? Pues tenemos la vitamina A, ¿verdad? La vitamina C y la vitamina E, que las encontramos en diferentes alimentos, como viene aquí, y que nos van a ayudar a tener una buena piel, una buena mucosa, no solamente, digamos, en buen estado, nos ayuda a que haya buena producción de moco, etcétera, pero también una mayor firmeza, ¿no? Como la vitamina C que fortalece la producción de colágeno, etcétera. Y nos va a dar de elastina y todo esto, y nos va a ayudar a tener una buena piel y unas buenas mucosas, ¿verdad? Este estudio que les quiero presentar es un estudio de 2019, muy interesante porque se hizo un estudio de cohortes, es decir, un estudio de cohortes, acuérdense que es cuando seguimos poblaciones en el tiempo. Si los encontramos ahorita, todavía no tienen los factores que vamos a medir, los vamos siguiendo en el tiempo, y vamos viendo
En este caso, en este grupo de mujeres que se siguió como una cohorte, se fue viendo cuándo fue la menopausia, cuándo se presentó, a qué edad se presentó la menopausia y qué relación tenía con los alimentos que ingería la mujer. Y se encontró en este grupo de mujeres que las dietas ricas en pastas y arroz refinado se relacionaba con un inicio temprano de la menopausia. Y por el contrario, que aquellas que tenían un alto consumo en pescado y legumbres, y sobre todo en alimentos o en complementos de vitaminas B6 y de zinc, presentaban un inicio más tardío de la menopausia. Es decir, que el consumo de pescado, de legumbres, de vitamina B6 y de zinc, de alguna manera prolongan la vida útil del ovario, la producción de hormonas sexuales femeninas, ¿no? Los autores adjudican este efecto al alto contenido de estos alimentos de antioxidantes como los omega 3 y los carotenoides, ¿no? Que protegen, digamos, al ovario y le dan una sobrevida mayor. Por el contrario, la dieta alta en pastas y arroz refinado se relaciona a un incremento en la resistencia a la insulina, lo cual se ha visto que conduce a un decremento en la unión de hormonas sexuales a su globulina. Hay una globulina especializada en la sangre que fija las hormonas sexuales y las transporta. Y bueno, en aquellas pacientes con problemas de resistencia a la insulina, que sean diabéticas, etcétera, o que apenas, bueno, empiezan con los problemas ya de resistencia a la insulina, va a haber una disminución en la producción de esta globulina a nivel hepático, y entonces todos estos factores pues van a conducir a inicios más tempranos de la menopausia. Entonces, bueno, es un estudio sobre dieta y el inicio temprano o tardío de la menopausia. Luego les traigo este artículo de 2019 sobre el uso de la terapia complementaria y alternativa para la menopausia, en donde se revisan varios aspectos. Como introducción, el artículo plantea que en el mundo, para el 2030 va a haber 1.2 billones de mujeres en menopausia y cada año va a haber 47 millones de nuevos casos. Es decir, es un tema que cada vez va a adquirir mayor importancia, del climaterio y la menopausia. Los principales síntomas son los vasomotores y afectan hasta el 80% de las mujeres en este estadio. Y estos síntomas se asocian con problemas del estado de ánimo, del sueño, disminución en la función cognitiva y en la calidad de vida. Bueno, entre las terapias que se plantean, que se han estudiado para ver su efecto en la menopausia, pues están las intervenciones corporomentales. Entre estas está la hipnosis, que involucra un estado de relajación profundo, una atención enfocada. Puede haber imaginería, es decir, un proceso de imaginación puede ser guiada, y un proceso sugestivo que ocurre durante el proceso hipnótico. Se analizaron 5 estudios de hipnosis y de sus efectos en la menopausia y se encontró una reducción hasta del 69%, lo cual es bastante importante, en la severidad y frecuencia de los síntomas vasomotores, es decir, de los bochornos. O sea, podemos decir que con estos porcentajes la hipnosis es muy buena para la reducción de los bochornos. También se estudió la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia psicológica orientada a la acción, enfocada en cambiar preocupaciones cognitivas, es decir, pensamientos que te conducen a una decisión conductual. Incluyen técnicas de educación, de intervención motivacional, relajación, respiración,
y otras estrategias. Bueno, pues los diferentes estudios han mostrado reducciones en el grado de síntomas vasomotores. Depende del estudio, varía desde el 25 hasta el 52% de la disminución de los bochornos. Sobre todo, se ha demostrado en función de la intensidad del bochorno, pero no en la frecuencia de los eventos. El entrenamiento en relajación y biofeedback es otra técnica corporomental. Bueno, pues las técnicas de relajación, de meditación, la relajación muscular progresiva, la relajación combinada con entrenamiento de biofeedback, es decir, te conectan a un aparato de biofeedback en donde tú puedes ir viendo cómo, de acuerdo a tu técnica de relajación, tú puedes ir variando tu temperatura corporal, ¿sí? Y aprende la persona a hacer variaciones en su temperatura corporal. Bueno, pues estas técnicas, en una revisión sistemática, se encontró que la relajación y las técnicas respiratorias, la relajación muscular progresiva puede reducir la frecuencia de los bochornos y mejorar también la sintomatología psicológica de la menopausia. O sea que es una buena alternativa también para estos síntomas. Uh-huh. Bueno, el famoso mindfulness, ¿verdad? La meditación, donde llegamos a un estado de conciencia ampliada, ¿verdad? De percepción. Son series de técnicas meditativas que nos van a llevar a un mayor grado de aceptación, meditación, yoga, que nos van a llevar a una mayor claridad, aceptación de la sintomatología, etcétera. También se estudió en esta revisión sistemática que les enseñé, y ningún estudio hasta el momento ha demostrado disminución en la intensidad o frecuencia de los bochornos, pero sí en la calidad de vida y en la calidad del sueño, en el estrés percibido por la paciente y en la ansiedad. Entonces digo, aunque no hayan demostrado por el momento que disminuye los bochornos, sí tiene algunos factores positivos en la sintomatología relacionada a la menopausia. El yoga, que bueno, sabemos que hay muchos diferentes tipos de prácticas, normalmente involucra posiciones, movimientos secuenciales, regulación de la respiración y técnicas también de meditación. Se ha observado en una revisión sistemática y metaanálisis, que como les he dicho en otras ocasiones, en otras pláticas, son estudios ya más importantes de evidencia, de medicina basada en evidencia. Bueno, se incluyeron 5 estudios clínicos controlados con yoga y se encontró una moderada evidencia de efectos en la sintomatología psicológica de la menopausia, pero no se encontraron efectos más allá del placebo, tanto en los bochornos como otros síntomas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha encontrado con el yoga es esto, ¿no? Que tiene mejoría sobre todo en cuestiones psicológicas relacionadas a la menopausia. La aromaterapia, que es el uso de extractos aceitosos aromáticos de plantas medicinales, ¿verdad? Que produce cambios fisiológicos y psicológicos y que, bueno, se puede utilizar a nivel de solamente la vía aérea, la respiración de estas esencias, o que también se combina con el masaje, con el aceite que se utiliza para dar masaje. Pues hay pocos estudios, pero hay un estudio doble ciego de 100 pacientes con aceite de lavanda que redujo los bochornos hasta en un 50%, a diferencia del grupo control. Ajá. Y otros 3 estudios con aromaterapia y masaje, donde se encuentra que la aromaterapia es mucho más efectiva para los síntomas de la menopausia si se utiliza junto con el masaje. Entonces, bueno, 50% es algo considerable. Por ahí me dicen que se fue el sonido, no sé si ocurrió en todos los casos. No, sí se escucha bien. Se escucha bien. Yo creo que tiene que ver con la recepción por allá. Ahorita no me ha salido ningún aviso de cuestiones de internet, ¿no? Bueno, entonces eso es la aromaterapia, que definitivamente es mucho más eficaz
en la menopausia si se utiliza junto con el masaje. Y bueno, de la herbolaria hay muchísimo. Yo creo que es uno de los temas más importantes aquí. Existen varias plantas famosas en la literatura internacional para el uso durante la menopausia. Una de estas es el famoso Black Cohosh, ¿verdad? Cohosh negro, una planta utilizada por los nativos norteamericanos. La Cimicifuga racemosa, ¿verdad? En dos ensayos clínicos controlados de 300 mujeres, se encontró que una mezcla de hierba de San Juan y de Cimicifuga, la hierba de San Juan, recuerden, es el Hipericum perforatum, la principal planta antidepresiva a nivel mundial, mezclada con el Black Cohosh, con la Cimicifuga, disminuye tanto los síntomas depresivos como la sintomatología de la menopausia medida por la escala de Cooperman. Quiero platicarles que hay algunas escalas especializadas en la medición de la sintomatología de la menopausia. Una de las más utilizadas ya desde hace algunas décadas es la escala de Cooperman. También tenemos la de Green, que algunos estudios utilizan, ¿verdad? Pero la de Cooperman, pues yo creo que es una de las más antiguas que se estudian y que es una escala que nos da un número, ¿verdad? Un estado, digamos, como de gravedad de los síntomas de la menopausia. Entonces, en estos estudios se encontraron que la Cimicifuga junto con la hierba de San Juan disminuía tanto por temas de depresión como sintomatología de la menopausia. También tenemos el camote silvestre, ¿verdad? Es un tubérculo que se conoce que es precursor de fitoestrógenos. Se realizó un estudio controlado en 50 mujeres, tomando 12 miligramos de un extracto de esta planta, que es la Dioscorea alata, 2 veces al día, y tuvieron una mejoría muy importante del 90% en la sintomatología medida por la escala de climaterio de Green, que era la otra prueba que les decía que se utiliza mucho para medir los síntomas de la menopausia. Entonces, muy buenos efectos de esta planta. La famosa Angelica sinensis, probablemente le podemos llamar la planta de las mujeres en la herbolaria tradicional china, el famoso Tangui, la Angelica Tangui, es una raíz ampliamente utilizada en la medicina tradicional china, pero no ha mostrado ser superior que el placebo para los síntomas vasomotores, ni mostrar efecto estrogénico en células vaginales ni endometriales. Y esto es muy claro porque la Angelica Tangui no es una fuente de fitoestrógenos, es un vasodilatador muy importante. Y para temas de síndrome premenstrual, para temas de cólico menstrual, etcétera, es maravillosa. Pero para temas de la menopausia no es tan buena, no se le ha visto estos efectos, y normalmente se le utiliza en fórmulas donde hay otras plantas también que tienen efecto, efecto en la sintomatología de la menopausia. Entonces, bueno, yo más bien la recomiendo para otros temas ginecológicos, como les decía, como para el cólico menstrual, que es buenísima. Inclusive su efecto vasodilatador a nivel uterino ha mostrado que disminuye los miomas, aumenta la irrigación del útero, es muy buena, pero no para la menopausia. Esta planta que también en el mundo está adquiriendo mucha importancia, se llama maca, es el Lepidium meyeni. Ajá. Es una planta, no sé, parecen como nabos, ¿verdad? Es una planta nativa de Sudamérica, usada en culturas andinas ya desde hace muchos siglos para problemas femeninos. Déjenme ver, alguien escribió algo por ahí. ¿En qué otra se puede combinar la angélica? Te digo, la angélica se combina en la medicina china con plantas como la remania o como el xuanxiong para problemas a nivel uterino, a nivel le llamamos de
de acuerdo a la medicina china, a nivel de sangre, ¿no? Entonces hay una clásica fórmula que se llama 4 elementos, que es una fórmula tonificante de sangre de acuerdo al pensamiento de la medicina tradicional china, y tiene este componente, ¿no? De la angélica. Y la remania, que es una otra clásica planta de la medicina china que tonifica el yin. Y claro, esa remania sí, en estos casos, ya que desde el aspecto y el pensamiento de la medicina china hay una deficiencia de yin, este calor que ocurre, pues sí se interpreta como problemas de deficiencia de yin, ¿verdad? La remania es muy buena porque es la principal planta tonificante del yin, ¿no? Bueno, ya, esa fue la contestación de esta pregunta. Bueno, regresamos a la maca. La maca, esta planta de los incas, ¿verdad? Se han realizado varios estudios clínicos controlados que han indicado un buen efecto favorable en los síntomas menopáusicos, medidos tanto por la escala de climaterio de Green como el índice de Cooperman, de los cuales ya hablé. Ajá. Bueno, tenemos la onagra, ¿verdad? En inglés primrose, ¿verdad? Se oye más bonito. Esa aquí es la onagra, la Oenotera blenis. Su aceite tiene alto contenido en omega 6. Se han hecho algunos estudios. Un estudio en donde se daba 500 miligramos de su aceite mostró una disminución significativa de los bochornos en intensidad y en frecuencia en comparación con el placebo. Sin embargo, esta disminución no tuvo significancia clínica. ¿Por qué? Porque fue una disminución, pero mucho más pequeña, es decir, un porcentaje más pequeño de disminución que otras plantas como el camote silvestre que vimos, ¿no? Pero esta planta combinada con otras, pues pudiera ser una buena alternativa y se pudieran potenciar el efecto al ser combinada con otras, ¿no? Y bueno, tenemos el tema de los fitoestrógenos. Es un tema muy interesante, ¿verdad? La naturaleza nos ofrece sustancias. Sí, sí se pueden encontrar varias de estas plantas aquí. El aceite de onagra ya es algo común en el mundo, por ejemplo, ¿no? Y me han dicho que la maca, por ejemplo, sí la han visto en algunos lugares de cuestiones orgánicas y eso, ¿no? El camote silvestre sí se puede conseguir aquí. ¿Y cuál les dije primero? Bueno, el Black Cohosh ya es una planta extendidísima en el mundo. Yo supongo que alguien la debe estar importando. Es del norte es muy probable que se pueda cultivar en el norte de México. Es una planta normalmente, que más se utilizó con los indios norteamericanos y esto, ¿no? Ahorita vamos a ver otras plantas más con efecto estrogénico y esto. Bueno, entonces déjenme seguirles platicando del tema de los fitoestrógenos. Es muy interesante porque los fitoestrógenos son moléculas que se pueden fijar al receptor de estrógeno, sin embargo, no tienen la clásica estructura del estrógeno, que son hormonas derivadas de la molécula del colesterol, es decir, no son esteroideas estas moléculas, sin embargo, su estructura molecular permite que se fijen a algunos de los receptores de estrógeno. Entonces les llamamos en general fitoestrógenos. Ajá. Y como aquí les escribo, son derivados no esteroideos, entonces, pero con capacidad de estimular receptores estrogénicos o de hacer otras cosas que ahorita les voy a leer interesantes. Bueno, ¿de dónde se han sacado estos fitoestrógenos? Yo creo que una de las plantas más comunes, más utilizadas para la extracción de fitoestrógenos es la soya, definitivamente, y parece que la soya fermentada es una de las que más expresa estos fitoestrógenos. También el trébol rojo,
la linaza y el lúpulo. La soya y el trébol rojo contienen grandes cantidades de fitoestrógenos como estas isoflavonas, la famosa genisteína y daidzeína. Y, por ejemplo, el lúpulo tiene otro fitoestrógeno muy potente que se llama 8-fenilnaringenina. Ajá. Entonces, bueno, lo que dice este artículo de revisión que les estoy compartiendo es que hay un montón de artículos acerca del efecto de los fitoestrógenos y la menopausia. Algunos hablan muy positivamente de sus efectos con grandes resultados y otros artículos dicen que no es mejores que el placebo, ¿no? Entonces todavía está fuerte la discusión en cuanto a medicina basada en evidencia acerca de esto, pero bueno, definitivamente si son moléculas que se fijan al receptor de estrógeno, y además en la experiencia clínica hemos visto pacientes que usan fitoestrógenos y que sí tienen disminución en la sintomatología, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí les traigo otro artículo de 2017 de plantas medicinales y su control de la sintomatología menopáusica. Es un estudio hecho dice aquí, en Irán, muy interesante. Acuérdense que esta es la zona de una de las grandes escuelas de la medicina de la antigüedad, ¿verdad? Avicena y todo esto. Entonces, me gustó mucho este artículo porque, y también en la clase pasada les puse un artículo también hecho por árabes muy interesante. En este artículo estudiaron la presencia de fitoestrógenos y fitoprogesteronas. Esto yo no sabía que también algunas tienen estructura de progesterona. Y también el efecto, algunas plantas y algunas sustancias en ellas que tienen efecto antiandrogénico, por lo cual pueden evitar la conversión de testosterona en dihidrotestosterona e incrementan la conversión de testosterona a androstendiona. ¿Qué relevancia tiene esto? Que la androstendiona puede ser un precursor para que algunos tejidos periféricos, como ya les decía al inicio de la plática, como el tejido adiposo, puedan convertir esta androstendiona en estrógeno, aunque sea poquitas cantidades, pero esto ayudar en la reducción también de los síntomas de la menopausia. Entonces está muy padre porque hay plantas medicinales que tienen fitoestrógenos, que tienen fitoprogesteronas, pero que también tienen sustancias que favorecen la generación de estrógenos en tejidos periféricos no ováricos, ¿verdad? Adicionalmente a esto, hay plantas que afectan al sistema nervioso, cambiando cuestiones de neurotransmisores y mejorando el sueño y los problemas psicológicos que ocurren y que ya platicamos durante la menopausia. Les traje la tabla principal de este artículo en donde tiene diferentes plantas y su efecto. Está muy interesante. Aquí tenemos la salvia officinalis, que se ha utilizado por sus efectos para tratar los bochornos, la reducción de los bochornos, de la sudoración y efectos positivos en el sistema nervioso como mejora en la memoria de estas pacientes, y ya se ha descubierto sus mecanismos ya que se fijan a receptores de GABA y tienen otros y receptores que tienen que ver con la perspiración, con la sudoración, y también tienen sustancias de fitoestrógenos. Está, por ejemplo, la Melissa officinalis, también muy conocida, que mejora los síntomas del sueño, nerviosismo y problemas gastrointestinales en la menopausia. Ajá. Acá habla sobre el mecanismo que tiene efectos a nivel del sistema nervioso. La valeriana, también muy conocida, no solamente va a mejorar el aspecto de sueño, sino también se ha probado como tratamiento para los bochornos en la menopausia, y se sabe que incrementa, tiene un efecto GABAérgico porque se fija a los receptores de GABA. Acuérdense que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio
y en el sistema nervioso hay muchos receptores de él. Por ejemplo, todas las sustancias que producen sueño, los hipnóticos, los fármacos como las benzodiazepinas se fijan al receptor de GABA. Por eso es que la valeriana también es un hipnótico. Aquí nos comparte Ceci que la ruda también es buena para el bochorno. Está la Trigonella foenum, el famoso fenogreco, una planta maravillosa también porque se las he dicho para muchas cosas. El fenogreco que baja el azúcar, el colesterol, un montón de cosas, pues resulta que también tiene efectos en los problemas de bochornos, vasomotores en la menopausia. Y su efecto está a través de inhibir el exceso de actividad de la testosterona. La Nigella sativa, que es una semilla negra del continente africano, también mejora la sintomatología menopáusica y tratamiento del síndrome metabólico. Reduce la grasa corporal. El Vitex agnus castus, me gusta mucho el famoso árbol casto, y me gusta el nombre porque históricamente se utilizaba para que los monjes tuvieran menos líbido. Entonces, desde ahí vieron que había un efecto hormonal de esta planta y por eso le pusieron Agnus castus, ¿no? Es árbol casto. Y bueno, se quedó ese nombre en latín y se ha visto que sirve para la menopausia. Hay varias fórmulas que yo he visto que lo contienen porque tiene buen efecto en los bochornos y dice que estimula la expresión de genes relacionados a los receptores de progesterona. Y también dice, y su habilidad para eliminar defectos en la síntesis de progesterona en la fase lútea. También es utilizado, por ejemplo, para el síndrome premenstrual. Entonces, bueno, el Agnus castus. Y tenemos aquí el... se me va el nombre del español, es algo muy conocido, fenel, a ver, alguien busque por ahí, fenel, es algo muy conocido, que trata los síntomas menopáusicos, la atrofia vaginal, ajá, ya dijimos la onagra, trata los síntomas vasomotores, el bochorno, tiene actividad antioxidante y contiene prostaglandina E1. El ginkgo biloba, Es el hinojo, perdón, doctor. el es el hinojo, hinojo. el hinojo, perfecto. El hinojo, ya lo dijimos. El ginkgo biloba que mejora los problemas de atención, la memoria de estas mujeres, tiene efectos antioxidantes vasodilatadores. La alfalfa, que también mejora los bochornos por un efecto estrogénico. Ya les había hablado del Hipericum, de una de mis plantas preferidas, el Hipericum perforatum, que también, además del efecto antidepresivo, ayuda en los bochornos y tiene efectos en diferentes receptores. Aquí hablan del receptor benzodiazepínico. Bueno, el Panax ginseng, que sabemos que es un adaptógeno, ya hemos hablado de los adaptógenos y de su capacidad, que nos aumenta la capacidad para resistir el estrés. Bueno, pues también ha funcionado para los problemas del sueño en estas pacientes, la fatiga y la sintomatología menopáusica por un efecto estrogénico. El anís para el tratamiento de los bochornos, también por un efecto estrogénico. La glicirisa glabra, que es el famoso Orosus, licorice en inglés, el Orosus o regaliz, como se decía antiguamente. También ayuda para los bochornos, por su efecto estrogénico. La pasiflora incarnata, que también ayuda en la sintomatología menopáusica, en los bochornos y en los problemas neurológicos. Actúa sobre los receptores de GABA. El Trifolium pretense, que es el trébol rojo, reduce los síntomas menopáusicos y ayuda a mantener la densidad de los huesos y tiene un efecto protector del sistema cardiovascular de estas mujeres. Inhibe la angiogénesis, provee una protección antioxidativo y tiene un efecto estrogénico, como ya habíamos visto, porque tiene fitoestrógenos. Y la famosísima soya, ¿verdad?
para, y su habilidad para reducir síntomas de la menopausia, sobre todo sus fitoestrógenos, como la genisteína. Ajá. También hay estudios que han mostrado que ayuda a la densidad ósea, protege el sistema inmune, y esto por su efecto estrogénico, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas plantas muy, muy importantes en esto. A ver. Bueno, cada planta puede tener sus contraindicaciones. Para construir una fórmula tendríamos que ver el caso en particular. Ahorita se me ocurre pensar, por ejemplo, el ginseng. Acuérdate que el ginseng en ciertas cantidades puede aumentar la presión arterial, y si la paciente es hipertensa, pues pudiera causar problema. Pero hay varias fórmulas que, estudiándolas bien, pues se pueden construir para que en conjunto todas estas plantas tengan un efecto a todo dar en las pacientes menopáusicas, ¿no? También con geles, sí, sobre todo geles y cremas de algunas de las plantas que vimos que tienen efecto estrogénico, pudieran servir sobre todo para el tema de sequedad y atrofia vaginal. Ajá. Ok. Y aquí les traje otro artículo sobre una revisión sistemática y metaanálisis de plantas, pero específicamente en el problema del sueño de las pacientes con menopausia. Y de acuerdo a este estudio, se encontró que la Echisandra chinensis, ahorita se las voy a presentar, es otra planta que me encanta muchísimo, tiene buenos resultados en el insomnio de estas pacientes, y también algunas plantas como el trébol rojo, la lavanda, que combinados con la naranja agria y el pino, la corteza del pino es una especie, sobre todo que se llama Pinus pinaster, que es un pino europeo, que bueno, se ha visto muy buenos resultados para esto. Y también se encontró en algunos estudios que la valeriana, utilizando 500 miligramos de valeriana al día por un mes, se obtienen también efectos muy buenos en el insomnio de estas mujeres. Déjenme ver algo más. Esto encontré. Pues cualquier gel que tenga fitoestrógenos, o por ejemplo, ¿cómo se llama? El camote que utilizan, que tiene fitoestrógenos, o sea, cualquiera de las plantas, como los derivados de la soya y esto que se puedan hacer en gel, se pueden utilizar para el problema vaginal, ¿no? ¿Puede ser el camote de ñame? El ñame, exactamente. El ñame también se utiliza por sus fitoestrógenos como gel para la cuestión vaginal, ¿no? Y las propias hormonas sexuales femeninas sintéticas que conocemos en forma de gel se reciben mucho mejor que las formas sistémicas, también en vía tópica en la vagina, y mejora muchísimo, inclusive les disminuyen las infecciones de vías urinarias, etcétera, ¿no? Recuerden que tenemos una visión integrativa, no estamos peleados con las cosas buenas que sirvan de la medicina convencional. Hay algunos geles de hormonas sexuales que son buenísimos a nivel vaginal, y que mejoran mucho las molestias a ese nivel de las mujeres, ¿verdad? Bueno, la hechizandra se las quiero presentar, me encanta porque es una especie de Asia, se presenta, dice hay 22 especies en China y en Rusia. Es una planta muy querida en el oriente. Cuando en China puedes encontrar algunos licores de arroz y tienen adentro frutitas de chisandra. Es conocida como ser un adaptógeno, y además desde la visión de la medicina china, pues es un tonificante de la esencia. Imagínense, por ahí sus micrófonos, por favor, que tengan micrófono abierto, si gusta cerrarlo, porque causa ruido a la... Es un highway, no tiene nombre. Es que yo no puedo ver todos los... Bueno, fíjense que esta hechisandra, desde el punto de vista de la medicina tradicional china,
es como, tiene una propiedad astringente, contenedora, y en este aspecto contiene o mantiene la esencia, entonces, de alguna manera es un tonificante de la esencia, ¿no? Y acuérdense que la esencia, desde el punto de vista tradicional, antiguo, es lo que nos va a prolongar la vida, ¿verdad? Lo que nos va a dar una larga vida y sana vida. Entonces, pues esta plantita con sus frutitas, pues es muy querida en el oriente y se las presento, ¿no? Pudiéramos decir desde la medicina china, un tonificante de la esencia. Y desde el punto de vista científico moderno, se le ha caracterizado como una planta adaptogénica. Entonces te ayuda a resistir, te da fuerza, te da energía, etcétera, ¿no? Hechisandra. Bueno, entre los remedios homeopáticos, ya cambiando de canal, tenemos de los más utilizados, está la laquesis, la pulsatila y la sepia. Recuerden que la homeopatía no se receta por enfermedades. Siempre insistiré en que la homeopatía se receta por sintomatología, es decir, por el principio de similares, ¿verdad? Entonces tendrías que ver la sintomatología de la paciente para saber cuál es el medicamento homeopático que más le funcionaría. Entre estos remedios homeopáticos, medicamentos homeopáticos, uno de los que más resultados se ha obtenido en los estudios científicos es la sepia, y aquí les presento un estudio hindú. Ya les he platicado que los hindús ya llevan la cabeza ahorita en relación a la homeopatía en el mundo, ¿verdad? Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, y controlado con placebo. O sea, un buen estudio de 2019, que encuentra este estudio que, bueno, lo primero que midió como variable principal fue la sintomatología de la menopausia medida por la escala de climaterio de Green, y secundariamente una escala de calidad de vida. Entonces, ¿qué encontró con la sepia? Se encontró una disminución significativa hasta del 73.9% en la sintomatología de la menopausia con el uso de la sepia con la potencia de 200C, o sea, 200 centesimal, comparada con una disminución solamente del 57.63 en el grupo placebo. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. En el caso de la escala que utilizaron para medir la calidad de vida, no hubo diferencia entre ambos grupos. Entonces, bueno, hay artículos también científicos que van demostrando los efectos positivos de los medicamentos homeopáticos, en este caso de la sepia, para la sintomatología menopáusica. La acupuntura. En el estudio grandote que les presenté al inicio, se mostró que 6 estudios clínicos controlados demostraron que la acupuntura puede mejorar tanto los síntomas vasomotores, es decir, los bochornos, como los problemas del sueño y los síntomas somáticos. Un efecto mayor que el placebo, y los estudios con electroacupuntura también han mostrado buenos efectos en el estado de ánimo, o sea, en síntomas como la depresión y la ansiedad de las pacientes menopáusicas. Y bueno, yo, bueno, aquí les traigo un estudio específico, una revisión sistemática y metaanálisis sobre acupuntura y bochornos. En este estudio reciente de 209 mujeres perimenopáusicas recibieron 20 tratamientos acupunturales durante 6 meses. Entonces, ¿cuál fue la principal variable? La frecuencia de bochornos, y también temas como cómo afectaban estos bochornos las actividades de la vida diaria, la calidad del sueño, los síntomas depresivos, los somáticos, la ansiedad y la calidad de vida. Y bueno, la acupuntura demostró que hay una disminución de los síntomas vasomotores, o sea, del bochorno, en un 36% de disminución. Este efecto se vio
durante el periodo de tratamiento de 6 meses y solamente disminuyó este efecto en 6% a los 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto de la acupuntura se mantuvo durante el tiempo. O sea, después aún de haber terminado el tratamiento, se mantuvo el efecto durante el tiempo. Y entre las variables secundarias que se encontró buen efecto de la acupuntura fue los problemas del sueño, la ansiedad, los síntomas somáticos y la memoria. Bueno, quiero platicarles, este es tema de otra de las clases que damos de electroacupuntura. Hay algunos estudios todavía a nivel básico que son prometedores para este tema. Y esto tiene que ver con el uso de la electroacupuntura para producir o aumentar la producción de estrógenos en tejidos no ováricos, ¿verdad? Entonces, para esto era lo que le estaba platicando. Existe una conversión de androstendiona y testosterona a estronas y estradiol, o sea, hormonas sexuales femeninas, catalizadas por la enzima aromatasa. Esta enzima se expresa en un número de tejidos diferentes al ovario. Pueden ser, desde luego, si el ovario estuviera todavía funcional, en la granulosa, ¿verdad? En el folículo. Pero también se expresa en el tejido adiposo, en los fibroblastos de la piel y en el cerebro. Y bueno, se ha estudiado la activación por ciertos factores de la expresión de esta aromatasa, es decir, de cuánto se produce de esta enzima en los tejidos. Entonces, como ya les estaba comentando, las mujeres posmenopáusicas, la formación de estrógenos tiene lugar en tejidos extraováricos como el tejido adiposo y la piel. Y la expresión, o sea, la producción de esta enzima que produce estrógenos en estos tejidos es controlada primordialmente por citoquinas como la interleucina 6, la 11 y el factor de necrosis tumoral y por glucocorticoides a través de ciertos promotores de la expresión genética de esta enzima, ¿no? Entonces, la sustancia que agarra esta aromatasa en el cuerpo de la mujer para convertir a estrógenos es principalmente la androstendiona. Ajá. Bueno, entonces, en la mujer posmenopáusica se producen poquitas cantidades de estrógenos de esta androstendiona en estos tejidos no ováricos. Bueno, aquí les presento algunos estudios, por ejemplo, en este estudio en donde se pudo ver cómo se puede aumentar la aromatización extragonadal con ciertas puntos de acupuntura estimulados con electricidad, ¿no? Entonces hay puntos específicos que incrementan la concentración sanguínea de estradiol. En este caso, como les vuelvo a repetir, son estudios todavía de farmacología, más bien de investigación básica, ¿verdad? En ratas, que lo que se les hace es se les quita el ovario y entonces funciona como si fuera una rata posmenopáusica. Y se aplican electroacupuntura en ciertos puntos y se observa pues el efecto de aromatización extragonadal. Ajá. Ok. Aquí esto habla de la producción de lo que ya les he estado diciendo, de dónde se producen los estrógenos fuera del ovario. Ajá. Y se vio que los tratamientos repetidos con electroacupuntura incrementaban significativamente las células productoras de factor liberador de corticotropina del núcleo paraventricular. Esto aumenta la actividad adrenal, la producción de estradiol a nivel adrenal. Ajá.
¿Cuáles puntos utilizaron? Pues puntos que ya se conocen que tienen que ver con el aparato reproductor, como el RENMAI 4, el Guanyuan, o el RENMAI 3, el Shonyi, o los puntos de útero, ¿verdad? De ovario, perdón, los Singong Shue bilaterales, o el punto Sanjin Yao, el punto vaso 6. Ajá. Se realizó una estimulación de baja frecuencia, es decir, a 3 Hz. Ajá. Aquí está el esquema de los puntos que se utilizaron. Ajá. Y y se observó que no solamente había un aumento de la producción, digamos, de las hormonas sexuales, sino que esto también se podía observar porque mejoraba el efecto en las células epiteliales de la vagina de estas ratas, es decir, había un efecto estrogénico mayor en estas ratas. Y había un aumento de corticosterona que, como ya les dije, participa en la producción de esta aromatasa y en la producción de estrógenos extragonadales, extraováricos, de tal manera que estos puntos, en conclusión, bueno, aquí está la gráfica en donde se ve cómo se aumenta la concentración de estrógeno en estas ratas ovarectomizadas con la electroacupuntura. Y en conclusión, lo que les trato de decir es que hay puntos como estos de la acupuntura utilizados con baja frecuencia que pudieran favorecer la producción de estrógenos extragonadales, es decir, extraováricos en la mujer menopáusica, y que sumado, como muchas veces lo hemos platicado, el conjunto de las diferentes terapias que pudiéramos utilizar, si aumentamos un poquito la producción de estradiol en la mujer, con la electroacupuntura, más la planta medicinal, etcétera, pues pudiéramos llegar a alcanzar un buen efecto estrogénico y una mejora mayor en la sintomatología menopáusica. Bueno, entonces les quería presentar estos artículos. Todavía está a nivel, busqué electroacupuntura a nivel ya de estudios en humanos, todavía no hay, pero bueno, ya se está dirigiendo la investigación para poder tener un efecto mayor en la producción de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas. ¿Qué más? No encontré ningún artículo sobre ozonoterapia, por ejemplo. Sin embargo, bueno, la experiencia clínica no nos obliga a comentarles que les va muy bien a las pacientes posmenopáusicas en muchos de sus síntomas. En la mejora de es clarísimo, la piel se vuelve más hidratada, las mucosas, todo esto, ¿verdad? La sintomatología disminuye. Entonces también, no se aprecia la imagen porque ya la quité, ya terminó la presentación. Le estoy platicando del ozono. Las técnicas de ozono sistémico, como la mayor o la rectal, pues también traen muchos beneficios en estas pacientes. Bueno, pues esta es la plática de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Mira, las plantas medicinales, estamos hablando, siempre les he dicho que hay que distinguir muy bien entre un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. Por ejemplo, la homeopatía sería un tratamiento no farmacológico regido bajo otros principios. Sin embargo, en la herbolaria sí hay moléculas y estamos viendo un efecto a nivel de los receptores, etcétera, etcétera. Entonces, siempre recomiendo la herbolaria dada 3 veces al día. Es decir, si tú quieres asegurar niveles óptimos de las moléculas que traen las plantas medicinales, y espero estar contestando tu pregunta, siempre hay que darlas
3 veces al día, ¿no? La concentración de las moléculas activas de cada planta pues va a depender del extracto que se consiga. En algunas plantas, la planta sola por sí misma pues ya es suficiente, en algunas se tiene que concentrar un poquito el número de moléculas, ¿verdad? Pero bueno, hay varias plantas que sí han demostrado un efecto para reducir la sintomatología de la menopausia. Se pueden crear fórmulas muy bonitas para esto, con mezclas entre plantas que tengan el efecto estrogénico, con plantas que tengan el efecto a nivel de neurotransmisores, etcétera. Se pueden hacer combinaciones muy padres con muy buenos resultados en estas pacientes. No es que yo no sugiera utilizar parches de estrógenos, es decir, hay pacientes en que sí está indicado el uso estrogénico y que no tienen riesgos. Sin embargo, hay pacientes en que sí pueden tener riesgo, ¿verdad? O los estrógenos sintéticos les caen muy mal porque les producen muchos efectos secundarios, pues no se deben de utilizar. Y es cuando debemos de buscar más alternativas, pero eso no quita que además hagamos medicina integrativa y a estas pacientes, como por ejemplo, les di varios ejemplos de medicina corporomental, que junto con el tratamiento ingerido puede utilizarse para que las pacientes aprendan a controlar mejor su sintomatología, tengan mayores niveles de calidad de vida, etcétera, ¿no? Creo que como terapeutas alternativos y eso, pues también debemos de entrarle a todas estas terapias corporomentales, meditación, etcétera, ayudar a nuestros pacientes a alcanzar mayores niveles de relajación. La psicoterapia no es una mala idea, como les decía al principio, la mujer no solamente pasa por estos cambios hormonales y físicos, sino pasa por momentos muy específicos de la vida en donde hay cambios muy importantes en su entorno que van a complicar y aumentar la sintomatología de estos pacientes, ¿no? Ajá. También comentan de hormonas bioidénticas. Las alternativas siempre son útiles y van a contribuir al tratamiento convencional. Ajá. Pues sí tenemos por ahí algunas fórmulas de herbolaria, Elizabeth. Lo que pasa es que es complicado que la COFEPRIS te las registre, ¿verdad? Y ya saben, con esos problemillas. Bueno, y alguien por ahí preguntaba de la microdosis. Sí, en algunas pacientes la microdosis puede servir, en otras se requiere que haya más molécula, o sea, que las plantas estén más concentradas, ¿verdad? Eso cuando hablamos del efecto farmacológico. La homeopatía se rige por otros efectos muy diferentes, las concentraciones ya prácticamente, por ejemplo, ese estudio que les enseñé de CEPI a la 200C, pues a una 200 centesimal, pues prácticamente ya no hay moléculas, ya estamos mucho más allá del número de Avogadro y entonces ya prácticamente no hay moléculas, ¿no? El efecto es más bien cuántico, ¿no? O sea, electromagnético, ¿verdad? Es otro tipo de efecto que todavía está por dilucidarse por completo en la homeopatía. Sin embargo, aunque no conozcamos perfectamente el mecanismo de acción molecular de la homeopatía, no está nada mal que haya estudios clínicos que demuestren su efecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Estaría excelente. Ah, sí, una plática sobre combinación de plantas y todo eso. Eso es bellísimo porque la mayor parte de las herbolarias tradicionales, Ceci, utilizan precisamente la combinación sinérgica de las plantas, ¿no? Es decir, las plantas medicinales tienen a veces diferentes efectos, pero cuando combinamos varias plantas que tienen el mismo efecto, pues sinergizamos el efecto de la fórmula, ¿no? Casi las herbolarias tradicionales siempre se dan en fórmula y eso es algo que tenemos, yo diría no que aprender, sino que reaprender. Se perdió a principios del siglo pasado. Como les he dicho, la botica, el uso de las fórmulas y todo, era parte de nuestra medicina hasta que el siglo pasado pues tuvo el auge la industria farmacéutica y dejamos de hacer esto. Tenemos que regresar
y volver a crear esas boticas y esas fórmulas magistrales de nuestras plantas medicinales, ¿verdad? Bueno, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto a mujeres jóvenes que le retiran matriz y ovarios. Finalmente sufren pues esta situación. Es lo mismo. Es lo mismo. Es una Ok. menopausia prematura. Desde Ok. luego que es igual a partir de la disminución de los estrógenos va a empezar a presentarse toda la sintomatología de la menopausia. Y, Ok. y imagínate que pues tienen todavía muchos más años de vida y y es muy importante también en ellas, por ejemplo, el hueso, protegerlo, ¿verdad? Va a tener como más tiempo de desgaste, es lo que trato de decir, porque su menopausia fue prematura. Entonces son chavas que pues tienen que hacer ejercicio, ¿no? Muy importante para mantener su hueso de buena calidad, ¿no? Y que no lleguen a problemas de osteoporosis prematura, además de, bueno, de todo lo que platicamos el día de hoy. Ok, y otra observación, les faltó por ahí el barbasco, porque en combinación con el camote hacen una buena fórmula de fitoestrógenos con esterol diogénesis. Es que el problema del barbasco, y es una de mis dudas que no he terminado de resolver. Mira, el barbasco, es una de mis dudas, nomás lo voy a exponer de esa manera. El barbasco fue la fuente de las hormonas sexuales sintéticas. De hecho, se descubrieron en México, en la región del sureste. Y se descubrió por un científico ahí europeo que observó que las vacas al comer el barbasco no se embarazaban y lo utilizaban la gente en el campo para estos fines, etcétera. Pero es la vaca la que tiene las enzimas suficientes. No sé si sepan ustedes, pero la vaca es prácticamente un laboratorio andante. Tiene un sistema digestivo impresionante, todo lo transforma. Y es la vaca la que transforma las moléculas que tiene el barbasco en hormonas sexuales femeninas. Entonces, no estoy tan seguro que el barbasco así directamente, a no ser que pase por algunos procesos, pudiera expresar completamente las hormonas sexuales femeninas, ¿no? Nomás lo dejo ahí, como comentario. Nosotros los humanos no tenemos esas enzimas que tiene la vaca para producir este efecto, pero sí, definitivamente tiene moléculas precursoras de las hormonas sexuales. De hecho, fue, como les repito, la planta en donde la industria llamada Syntex creó las hormonas sexuales femeninas y tuvieron gran éxito, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Ninguno? Bueno. Gracias, doctor. Sí, volver a... Sí, claro que sí, se graba. Acuérdense que siempre se graban estas conferencias y los que no pudieron asistir pueden asistir posteriormente. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia. Les mando un abrazo, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en la siguiente plática. Dentro de 15 días, el viernes dentro de 15 días. Nos estamos viendo. Saludos a todos.